Para valorar estas primeras medidas del Gobierno, si uno quiere tener un mínimo de justicia, de rigor intelectual, como es el caso de nuestro grupo, hay que reconocer, en primer lugar, como bien ha dicho el señor ministro, la extremada gravedad de la situación económica en que ustedes han llegado al Gobierno. Es algo que todos, y no solo ustedes, deberíamos tener en cuenta. Y nosotros queremos hacer ese reconocimiento. Creemos, además, que en una situación de tanta gravedad es necesario un Gobierno con valentía, un Gobierno capaz de tomar medidas, aunque estas medidas sean impopulares. Y queremos también valorar expresamente que ustedes, en este Real Decreto, muestran esa valentía, muestran la capacidad de tomar medidas impopulares. Otra cuestión diferente es que estas medidas, además de impopulares, sean las adecuadas, cuestión sobre la que tenemos sinceras dudas que intentaré explicarle. Pero queremos valorar la situación en que han llegado al Gobierno y su capacidad de tomar medidas impopulares. No podemos aceptar, sin embargo, la justificación de que ustedes han encontrado con una sorpresa al llegar al Gobierno. Lo lamentamos. Sinceramente, no quiero utilizar adjetivos descalificatorios, pero no se me ocurre otra cosa que lamentable, surrealista, el debate que se ha producido entre ustedes y el PSOE sobre el déficit oculto. Estamos hablando de 20.000 millones de euros, 2 puntos del PIB, una desviación del objetivo del 33%. Y nosotros les tenemos en tan alta estima, tanto a ustedes como a nuestros colegas parlamentarios del PSOE, como para creer que es imposible que no hayan visto un agujero de tal magnitud que se estaba produciendo en las instituciones que unos y otros gobernaban. Creemos que tienen, sinceramente, una responsabilidad compartida en este asunto. Yo no he ocupado ningún cargo público, pero leo los periódicos y en el mes de julio cualquier periódico nos decía que en junio las comunidades habían agotado ya el margen de déficit para todo el año. Y creemos que con este comportamiento, sinceramente, están ambos incurriendo en una grave responsabilidad, porque generan lo que menos nos podemos permitir generar hoy en día, que es desconfianza. Desconfianza, en primer lugar, de los votantes, de los ciudadanos españoles que nos han enviado a todos aquí y que tienen la sensación de que se les trata como menores de edad, de que se les pide cada 4 años que firmen un cheque en blanco. Y desconfianza, si eso no fuese bastante preocupante, de cara a nuestros socios europeos y los mercados internacionales, a los que yo supongo que les preocupa poco si la culpa es del PSOE o la culpa es del PP. Lo que les preocupa es que hay un país que ha hecho giras, ha hecho presentaciones de PowerPoint, ha hecho promesas, ha hecho juramentos de que iba a cumplir el déficit del 6%, y ahora se encuentra con un país que da la sensación de poco serio, y a ellos no les importa de quién es la culpa. Lamento que encima le parezca gracioso, señoría. Bien, entrando en las medidas, identifican ustedes a continuación como causa de las desviaciones el déficit autonómico. Nos alegra compartir el diagnóstico. Es algo que nosotros venimos diciendo desde el inicio de la crisis y los datos van dando la razón. La desviación en las cuentas públicas se produce en las cuentas autonómicas. Sin embargo, esa alegría por compartir el diagnóstico pronto se ha trocado en desconcierto y preocupación, porque nos desconcierta que si la desviación está en las comunidades autónomas, el recorte del gasto se realice en la Administración central. Ustedes han hecho un recorte de 8.900 millones de euros en la Administración central. Se comportan como un jardinero que nos dijese que tiene que arreglar el jardín porque hay un árbol frondoso con ramas excesivas, y entrase al jardín y podase el arbolito raquítico que tiene al lado. Y créanme, señorías, que la metáfora del arbolito raquítico no es exagerada en absoluto. Nos han pedido altura de miras, visión de Estado. Vamos a intentar tenerlas. Nosotros pensamos que el proceso de descentralización en España ha llegado demasiado lejos, se lo decimos sinceramente, y que el Estado, la Administración central, tiene un carácter ya casi residual. Esta Administración hoy en día controla únicamente el 20% del gasto público. Y esta cifra de por sí es pequeña, pero es que detrás de esa cifra hay básicamente un gasto por transferencias, un gasto previamente comprometido con apenas capacidad de actuación discrecional. Son los 30.000 millones de prestaciones por desempleo, son los 27.000 millones de pago de intereses de la deuda, es el pago de los salarios de los funcionarios. Y la capacidad de actuación discrecional de la Administración central es mínima, es un estado residual con un par de puntos del PIB. Sobre ese par de puntos del PIB han aplicado ustedes este recorte, afectando a partidas tan sensibles como el gasto en infraestructuras o el gasto en investigación y desarrollo.
Esto nos lleva a lo que echamos en falta en el Real Decreto. Precisamente habría que haber comenzado los ajustes por las comunidades autónomas, si allí es donde se produce la desviación. No seguir adelgazando el Estado para hacerles hueco. Sobre eso no hay nada. Lo juzgaremos en su momento, pero creemos que ahora estamos en un momento importante, porque es la última oportunidad que tenemos de levantar la mirada y ver hacia dónde nos dirigimos en ese ajuste de las comunidades autónomas. Lo que vemos hasta ahora nos preocupa, señorías. Nos preocupa porque parece que ustedes solo se van a centrar en recortar un determinado número de millones de gasto y quieren hacerlo de manera consensuada, informal, aprovechando la coincidencia de color político. Nosotros pensamos que es necesario reducir el gasto autonómico, pero no de cualquier manera. Es necesario tener un diseño de país, saber a dónde queremos llegar cuando estos recortes se hayan realizado. Volviendo a la metáfora del jardinero, el jardinero tiene un jardín ideal que da sentido a qué ramas recorta, cuáles no o cuáles quiere incluso fortalecer. Nos da la sensación de que ese modelo no existe o si existe nosotros no lo conocemos. Nosotros sí lo tenemos y algunas grandes líneas me gustaría compartirlas con ustedes. Creemos que es necesario preservar la sanidad, educación, los servicios públicos esenciales tan importantes que están en manos autonómicas. Hay que priorizar el recorte en otro tipo de gastos, corrientes, superfluos, y mantener, sin embargo, un mismo nivel de calidad educativa, sanitaria, en todo el territorio nacional. Y eso debe guiar los recortes. No se trata de recorten ustedes tantos millones y cada uno como quiera, como está sucediendo. Ese tipo de recortes en el número de consejerías, en el número de unidades administrativas, en los organismos redundantes que duplican órganos del Estado, agencias meteorológicas, consejos económicos y sociales, embajadas, televisiones autonómicas, en los entes no administrativos que pululan en torno a las comunidades, que ya no sabe uno si son 2.700 o 4.000, pero son miles. Ese tipo de recortes es el tipo de recortes que hay que priorizar. Para poder hacer esto, en nuestra opinión, y este es un punto sobre el que querría poner un importante acento, énfasis, creemos que esto no se puede hacer informalmente, sino que hay que crear mecanismos institucionales de coordinación entre las comunidades y con la Administración central. No es posible hacerlo de manera informal. Y ese es uno de los grandes retos que tiene este Parlamento, en nuestra opinión, en este momento. No tiene sentido, señorías, que no pueda hacerse dentro de España, entre la Administración central y las comunidades autónomas, lo que está sucediendo en Europa entre la Comisión Europea y los Estados miembros. Nosotros hemos registrado una proposición no de ley sobre la que llamamos su atención en la línea de los comentarios del otro día del señor de Guindos, para establecer una especie de semestre español dentro de España equivalente al semestre europeo, en que los presupuestos autonómicos se supervisen antes de ir a los parlamentos y se asegure el cumplimiento del tipo de requisitos que antes he señalado. Insisto, esto crea gran polémica, pero ¿es normal que no podamos hacer dentro de España lo que la Unión Europea hace con los Estados soberanos? No descartamos la necesidad, más bien pensamos que es también algo necesario, incluso de una reforma constitucional del título octavo que delimite con más claridad las competencias de los diferentes niveles de la Administración. No voy a entrar en el detalle del resto de medidas porque otros oradores me han ahorrado tener que hacerlo. Solo querría señalar que, en nuestra opinión, básicamente lo que sucede es que, como se adelgaza el Estado, ya muy pequeño, y no las comunidades autónomas, de momento lo que se hace es trasladar esta carga sobre los ciudadanos, que bastantes problemas tenían ya necesitando desendeudarse. Y esto se hace con un recorte del gasto mucho más sensible socialmente de lo que dice el Gobierno. Solo hay que ver quiénes están afectados, los que cobran el salario mínimo, los beneficiarios de la dependencia, los funcionarios que acumulan ya importantes pérdidas de poder adquisitivo, incluso los propios pensionistas, aunque se diga lo contrario. Y se carga también sobre la sociedad una subida de impuestos no tan progresiva como se dice, porque el IRPF es un impuesto que grava básicamente a las rentas del trabajo dependiente. Solo hay un 5% de contribuyentes que declaren más de 53.000 euros. Y si en una reforma fiscal a fondo y sin lucha contra el fraude es imposible llegar realmente a las grandes fortunas en España. Todo este cúmulo de problemas encontramos en las medidas que nos ocupan.
Me permito terminar siguiendo con el lado de los impuestos, señalando otro par de ejemplos de mal diseño de nuestro sistema autonómico. ¿Tiene sentido que en este esfuerzo fiscal que se pide a los españoles de subida del IRPF, la primera comunidad por renta per cápita de España, que es el País Vasco, y la tercera, que es Navarra, queden totalmente al margen por su régimen fiscal privilegiado? ¿Tiene sentido que la corresponsabilidad fiscal, que siempre se nos dice en cada reforma de la financiación autonómica que ya se ha conseguido, siga sin verse por ninguna parte y sea el Gobierno central el que siempre tiene la tarea impopular de subir los impuestos, mientras hay comunidades que sus impuestos propios, como el impuesto del patrimonio o el impuesto de sucesiones, los bonifican al 100%? Señor Anchuelo, vaya terminando. Sí, termino, señora presidenta. En nuestra opinión, ustedes han empezado por el final, lo que habría que haber hecho en último extremo y si era inevitable, que era adelgazar todavía más la Administración central y aumentar las cargas de los ciudadanos. Y han dejado para más adelante lo esencial, que es la reforma del modelo autonómico. Con lo que hemos visto hasta ahora, no nos queda otro remedio que oponernos a la convalidación de este Real Decreto.